a una iglesia como los Corintios, los de Corintio. Dice en el verso 4: siempre doy gracias a Dios, a mi Dios, por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. A ver, diga conmigo: siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Hagamos una palabra de oración. Padre Dios, esta mañana te hemos alabado y hemos bendecido tu nombre. Te ruego que en tu gracia nos instruyas, nos des el alimento espiritual que nuestro ser interior necesita, y en tu bondad seamos edificados para la gloria de tu nombre. Por Jesucristo, pueblo de Dios dice amén. Thank you. Quiero hablarle a usted de hoy en la madrugada, como a eso de las tal vez 5 y media. Venía un pensamiento: bases del Evangelio o fundamentos del Evangelio. Siéntense, amados que están de pie, por favor. Quiero que por favor piense conmigo cuando el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, el constructor, quizás de los apóstoles que nosotros conocemos y están en la Biblia, después de Jesucristo, Pablo sea uno de los pilares fundamentales del Evangelio. A este hombre Dios le dio la revelación que tenía que desarrollar en la edificación de la iglesia. Cuando nosotros estudiamos o leemos la historia de Pablo, un hombre que toda su vida creció bajo una instrucción de la ley, cuando él da su testimonio, él dice: fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, irreprensible. Y sin embargo, cuando Pablo se enfrenta al conocimiento del Evangelio de Cristo, usted sabe que este hombre persiguió la iglesia del Señor, persiguió la fe, persiguió a los hermanos como pensando que estaban en una herejía en contra de la voluntad de Dios. Y no es sino en el camino de Damasco donde, en una experiencia personal, Dios le cambia la mentalidad a Pablo. Pero todo su historial, todo su bagaje, todo su pasado en el conocimiento, Pablo dice que era fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, irreprensible. Y cuando él, hermano, recibe el conocimiento ahora de Cristo, obviamente hay cosas que van a cambiar en su mente. Hay cosas que él creía que eran de una manera y ahora se da cuenta que son de otra. Por ejemplo, cuando Pablo está hablando de la justicia, dice el apóstol ahí que él tenía la idea de que todo lo que para él era motivo de alcanzar en Dios, ahora no tiene un valor delante de Dios. Y él dice en su testimonio: yo quiero ser encontrado no en mis actos de justicia, sino quiero ser encontrado en la justicia del Señor. Cuando Pablo se enfrenta al Evangelio, usted sabe que no es un cambio de la noche a la mañana, porque nosotros vamos a ver cómo hay una progresión en la madurez del pensamiento paulino. Como 3 años en Damasco, 14 años en Arabia, aparece en la historia, el testimonio que él pone. Van cambiando, van haciendo
que el enfoque de Pablo sea directo y sea claro en cuanto a la gracia y el evangelio de Cristo Jesús. Por eso me llama la atención cuando estaba leyendo y estudiando estos versos, y me han bendecido mucho, que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. Una iglesia que, cuando usted lee la carta a los Corintios, una iglesia que quizás usted no quisiera ser miembro de esa iglesia. Porque una iglesia donde habían pleitos. Aquí no hay pleitos, por supuesto, por eso lo digo con convicción. Una iglesia donde habían grupos. Una iglesia, hermano, donde había inmoralidad. Y tal inmoralidad que un muchacho estaba teniendo intimidad con su madrastra. Una iglesia donde se emborrachaban. Una iglesia, hermano, donde se ven tantos problemas. A ver, déjeme preguntarle, dígale al que está a su lado, ¿te gustaría ser miembro de esa iglesia? Si yo con la murmuración que oí como que Dios me libre, Dios te salve María, y en aires de gracia. Porque esta pregunta se las he hecho a una iglesia y a unos pastores. Y la respuesta, cuando veo el perfil de la iglesia de Corinto, los conflictos que habían en Corinto, la situación propia de la iglesia, cuando les pregunto, ¿te gustaría ser miembro de esa iglesia? La primera respuesta inmediata es no. No. Y quizás para agregar un poquito podríamos decir, a mí me gustaría ser miembro de una iglesia perfecta. ¿A cuánto les gustaría ser miembro de una iglesia perfecta? Dígale que está a tu lado, difícilmente te aceptaría. Así fue, francamente. Pero cuando yo veo esto se me presenta como cuando usted va a tomar una fotografía. Fíjese que antiguamente, por supuesto hoy con la tecnología es fantástico, las cámaras hacen el enfoque inmediatamente, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces antiguamente el enfoque era manual? Y usted tomó fotos que cuando las mandó a revelar usted dijo, ¿quién está ahí? Porque el cuate no enfocó bien. Y no sabe usted distinguir. Pues hermano, cuando veo el enfoque apostólico de Pablo, le digo a un hombre que tenía una tradición de enseñanza y de conocimiento bárbaro, cuando se dirige a la iglesia, a una iglesia en conflicto, a una iglesia que está formada por gente que tiene problemas. Esta no es un mensaje para llamada final, es un mensaje para otras iglesias. Pero tiene problemas. La iglesia tiene problemas. Hay conflictos ahí en esa iglesia. Hay dificultades en esa iglesia. Dan ganas, hermano, como Pablo, dan ganas de agarrar la vara y darles a los miembros. Pero cuando hacen un enfoque en la visión y se dirige a ellos, dice Pablo en el versículo 4, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, no por los problemas que yo veo que ustedes tienen, no por las dificultades que veo que están pasando, no por las etapas que están viviendo, sino por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Entonces Pablo está observando la gracia de Dios. Ahora, cuando leemos ese verso en la Biblia de las Américas, que lo sabemos de memoria, fíjese que en esta versión que voy a leerle, me fascinó cómo lo traducen. Dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, póngale cuidado,
y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Oyó eso? Pablo dice, miren, déjenme pensarlo, dice, me he quebrado la cabeza. Me he puesto a reflexionar y le pregunto, Dios, pero si tienen tantos problemas, ¿por qué les das dones? Quiero llevarle a usted a una idea. Por ejemplo, usted en casa tiene 3, 4 hijos. Eso sí, los que menos tienen, porque algunos tienen más, no. Y usted se ha fijado en algo interesante, que en la casa, por lo regular, a quien más se le atiende, ¿a quién es? Al más pequeño, al chiquito. Mire, cuando uno es el hijo mayor, uno es el ensayo que Dios le da para los padres. Con uno ensayan, con uno aprenden, con el segundo ya van perfeccionando la técnica, con el tercero ya echaron a perder todo y el cuarto ya no hacen nada con él. Y el más pequeño por lo regular siempre es el chiqueado, el consentido, al que le toleran todo. Ese es el fenómeno de los abuelos, ¿no se ha dado cuenta? Los abuelos, hermano, a los nietos les toleran todo. Fíjese usted que, déjeme contarle, quizás voy a sacar esa raíz de amargura de mi corazón, ¿va? A mí me fajaron. Y de repente yo veo a uno de mis hijos que llega con mi papá y le toca la cabeza y le dice, abuelo pelón. Si yo hubiera dicho algo así, a mí me cuelgan. ¿Y ahora cómo toleran? Porque después ya hicieron enfoque, ya se dieron cuenta cómo es la cosa. La cosa no es a golpe, la cosa no es a gritos, la cosa es con amor, con instrucción. Y entonces Pablo, déjeme decirle, dice, doy gracias a Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces Pablo empieza a ver que esa iglesia está llena de gracia. La gracia se manifiesta con los dones. Déjeme decirle, cuando hablamos de la gracia divina, quiero llevar al concepto en esta versión. Verso 5 dice, en la versión de las Américas dice, porque en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. Eso lo sabemos de memoria, pero déjenme disfrutarlo de esta manera. ¿Sabe? Mi mensaje de hoy es como cuando usted ha comido pollo todo el tiempo y usted dice, eso ya lo sé. Pero de repente llega un nuevo cocinero, una nueva cocinera que le da una sazón diferente y usted dice, no, pero si este pollo está mejor que cualquier otro pollo. Así son las versiones. Y en esta versión dice, mire, este cocinero dice, por medio de él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido. Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido. Ahí dice, porque en todo fuisteis enriquecidos en él. Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Oiga, cuando yo leí esto, elocuencia y conocimiento, fíjese que me fui yo sé que usted ya sabe cuál es el amansaburros. Y entonces me fui a ver ahí en el Strong cuando habla de elocuencia y me llamó la atención que cuando habla de que hemos sido enriquecidos, esa iglesia había sido enriquecida en toda palabra. Fíjese que dice que una de las traducciones de toda palabra es razonamiento y una facultad mental de razonamiento. Diga conmigo, facultad mental de razonar.
Se crea una iglesia, hermano, que a pesar de todos sus conflictos, Dios los había bendecido de tal manera que les había dado la facultad de razonar efectivamente. ¿Sabe usted que esa facultad es difícil? Hay gente que no razona. Hay gente que no es que no razone, no puede razonar. Son como, perdóneme hermano, aquí no hay ninguno, no vinieron. Son como los burros, aquellos que tienen unas cosas aquí que solo saben caminar para allá, hermano. Y esto es así, es blanco y es blanco y es blanco. Pero la iglesia de Corinto, Dios lo había bendecido de tal manera, la había enriquecido, que le había dado la facultad mental de razonar. Por ejemplo, Jesús un día dijo: si un miembro te es ocasión de caer, ¿qué dijo? Córtatelo. A ver, pregúntale a la que está a su lado: ¿tú tienes problemas con algún miembro de tu cuerpo? Porque el consejo de esta mañana es: córtatelo. Y habrá gente que dirá: córteselo. Córteselo. La Biblia dice que se lo corte y hay que cortar. Y no tienen la facultad mental de razonar. Ahora, entonces yo voy viendo que era una iglesia con tantos problemas que Dios en su misericordia, por eso es que bendigo y alabo a Dios, porque el evangelio, la base, hoy en la mañana eso me venía a la mente, la base del evangelio es el favor inmerecido. En otras palabras, usted y yo estamos en esta onda porque Dios en su gran bondad le plació llamarlo, aunque usted y yo no lo merecemos. Fíjese, cuando Pablo habla a la iglesia, hermano, ellos en la ley habían aprendido a merecer las cosas. Si haces, mereces. Si haces, mereces. Pero cuando Pablo evolucionó en su pensamiento bajo la gracia de Dios, se dio cuenta que los corintios humanamente no merecían nada. Y sin embargo, la gracia de Dios era tan hermosa en esa iglesia que les había enriquecido. Hermano, en otras palabras, no era una iglesia tonta. A mí se me hace que así se llama la final. Porque, perdóneme hermano, hay congregaciones donde sí, de veras, uno se queda asombrado del pensamiento de la gente. Por ejemplo, yo recuerdo una experiencia que me contaron donde una persona, hermano, cometió un error y de repente se reunieron los líderes de la iglesia y dijeron: fulano de tal cometió un error, a ver hermanos, ¿qué piensan ustedes que hacemos? Y un hermano de ellos dijo: hay que disciplinarlo por los siglos de los siglos. Imagínese usted, hermano, ¿en qué mente el pobre hombre no solo disciplina en la tierra, disciplina en el cielo por los siglos de los siglos? Porque así dice la Biblia, por los siglos de los siglos. Y entonces, déjeme llevarle aquí que entonces Pablo dice: yo doy gracias a Dios siempre por ustedes, porque veo la gracia que Dios les ha dado, porque han sido enriquecidos en todo. Versículo 6. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Y aquí es donde este verso lo he estado meditando y me gusta. Quiero que usted lea el versículo 7. El versículo 7 dice: de manera que nada os falta en ningún don. Póngale cuidado a eso. O sea que Dios en Corinto dijo: mire, estos sí que necesitan que los ayude. Como no tienen nada, porque no pueden ni siquiera pensar bien, les voy a tener que dar facultad de razonamiento. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice la Biblia?
Entonces, hermano, de repente yo dije, no, Señor, yo sí quiero ser miembro de Corinto. Porque si en Corinto tú vas a vaciar toda tu riqueza y tú vas a darles, ahí dice, de manera que nada, y nada en inglés es nothing. Y en hebreo también significa nada. Nada es nada. Os falta en ningún don. Ahora, fíjese, voy a leer esta versión porque aquí el pollo está diferente. Dice, eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen, póngale cuidado, ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¡Ah, la dije yo! Déjeme contarle una historia. Cuando yo era niño, hace algún tiempecito de eso, ahora que estábamos allá con mi primo, estábamos recordando, y se lo voy a contar por razón que, para sacarme el clavo. Mi abuela, que Dios la tiene en gloria, nos preparaba a nosotros lo que se conocía como un avío. ¿No saben? ¿Alguien sabe lo que es un avío? ¿Verdad que no? Ignorantes. Bueno, un avío era que mi abuela agarraba una bolsita, nos ponía un huevo duro, un francés con frijolitos, un banano, algo que tomar. Ese era el avío. Entonces nos lo daba a cada uno y nosotros nos íbamos de día de campo, los primos. Y entonces mi tío tenía un terreno como a unos 8 kilómetros de la casa. Y entonces vamos a ir a ver el terreno porque hay que hacer algo en la vida. Bueno, así que los 4 primos que estábamos en una edad como de unos 9, 10 años, nos mandaron a ver el terreno. Y mi abuela nos dio nuestro avío. Salimos como tipo 7 de la mañana, bien desayunados, hermano. De repente llegamos bueno, ese avío era el almuerzo, era la comida de las 12. Entonces llegamos al terreno, vimos el terreno, vimos que todo estaba bien, jugamos un poco, descansamos un poco, no teníamos reloj. De repente vimos el sol, como que ya son las 12, mucha. Almorcemos. Sí, ¿verdad? Sí, hasta yo me recuerdo que allá en aquellos lugares había un molino que sonaba un pito a las 12. Salían los empleados a trabajar y hasta yo como que oí el pito del molino. Y entonces, bueno, sacamos la bolsita, comimos y toda la cosa, nos descansamos un poco. Y bueno, yo creo que ya son las 3 de la tarde, ¿verdad? Es bueno que regresemos. Y vamos de regreso. ¿Sabe qué? ¿A qué hora llegamos a la casa? A las 11. Desayunados, almorzados Pero le cuento esto porque íbamos bien abastecidos. O sea, no íbamos a pasar necesidad. Mi abuela había puesto lo necesario para que nuestra travesía y nuestra comisión se realizara. Si una mujer puede hacer eso con un nieto, mire, a Dios, dijo la iglesia, le voy a dar todos los dones necesarios para la travesía. Mire, por eso bendigo y alabo el nombre de nuestro Señor, porque aquí dice, escuche bien, dice: ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan. Ahora yo le pregunto algo: ¿a usted le gustaría ser miembro de la iglesia de Corinto? Pues ahí habían problemas usted. Ahí le bajaban la vieja al papá. Ahí se veía que en los tribunales algunos se emborrachaban, pero lo tremendo es la gracia de Dios. Les había dado, hermano, todos los dones necesarios. Escúcheme bien esto. Todos los dones son todos los dones. Eso quiere decir que en Corinto habían apóstoles, habían profetas,
habían maestros, habían evangelistas, habían pastores, habían dones de sanidad, habían dones de milagro, habían dones de lenguas, había don de servicio, había de todo. ¿Sabe por qué me gusta a mí tanto los Estados Unidos? A ver, pregúntale a cada lado, ¿por qué te gustan los Estados Unidos? ¿Sabe por qué me gusta a mí? Porque aquí hay de todo, hermano. De todo. Y usted quiere, lo que usted busque lo encuentra aquí. Yo he estado en lugares, hermano, donde no hay nada. Yo he estado en países, hermano, donde uno extraña. Ay, fíjese, he estado en lugares donde no hay ni de comer, hermano. Miren, no estoy hablando mal de Latinoamérica, voy a hablar mal de Europa, porque no hay ningún europeo aquí, ¿verdad? Y si hay alguno, perdóneme. ¿Usted ha comido pizza en Italia? Mire, hermano, así es el pan. Parecen hostias, hermano. En serio. Así de este grueso, mire usted. Uno se queda con hambre, ¿sí? ¿Pero ha visto el grueso del pan de la pizza norteamericana? No me diga que se queda con hambre con una hawaiana ahí, Supreme, hermano. Aquí hay de todo. La iglesia de Corinto, por eso me fascinó, porque de pronto Pablo, hermano, dice: yo siempre doy gracias a Dios por ustedes. Yo siempre, mire, cuando tú ves que Dios bendice a un hermano, ¿qué es lo que tú piensas? ¿O qué es lo que tú dices? Algún negocio turbio tiene metido en algo estará. O tú dices: qué lindo que Dios bendijo a fíjese que es bravo, peleonero, pues Dios lo bendiga, qué bonito. Cuando tú ves que alguien recibe algo de Dios inmerecidamente. Por eso, hermano, cuando yo vi esto dije: Señor, no, este evangelio es el evangelio que Pablo pudo enfocar correctamente, porque la gente piensa que Dios, oiga bien, la gente piensa que Dios le da a uno porque uno merece. Dice: no, es que usted merece. Sí, merezco una paliza. Pero en la gracia de Dios, hermano, porque con amor eterno Dios nos ha amado y Dios sabe la necesidad que tenemos. Mire, si Dios va a llevarnos a la perfección, el que comenzó la obra la perfeccionará en nosotros. Pero en el proceso Dios sabe, posiblemente usted no necesite oxígeno, pero yo sí. Posiblemente usted no necesita cuidado intensivo, pero yo sí. Posiblemente usted no necesita muletas, pero yo sí. Entonces Dios me va a dar a mí oxígeno, cuidado intensivo, muletas, porque el que comenzó la obra dice: tú necesitas más porque voy a perfeccionar esa obra en ti. Cuando yo vi esto le dije: Señor, yo quiero ser de esta iglesia necesitada. Hermano, a veces déjeme decirle, ¿cuántos estamos enfermos? Que estamos enfermos. Señor, da dones de sanidad. No al pastor, porque yo me recuerdo que un día yo estaba orando al Señor: Señor, dame los dones, dámelos todos, dame los dones. Orando, y de repente el cielo se abrió y me dijo: paciencia. No por profecía, Él: paciencia. Dije yo: aleluya, Señor, gracias. Llevo 35 años de paciencia. Después, cuando ya era pastor, empecé a decirle: Señor, mira, ya llevo 8 o 10 años de paciencia. Padre, tú me hablaste, tú me dijiste, fue tu voz la que yo oí. Señor, dame los dones. Y me habló otra vez y me dijo: te los doy, pero no a ti, sino al pueblo que ministras. Y entonces dije: Señor, qué de asombrero, Padre Santo.
Yo me fajo orando, pidiendo, y tú se los vas a dar a los que ni siquiera los desean. A ver, tócale el hombro que está a su lado y dile: hay una gracia para ti que Dios tiene, que tal vez no la mereces, no, tal vez no la mereces, pero en el enfoque divino dice: le voy a dar palabra, le voy a dar conocimiento, le voy a dar sanidad, le voy a dar milagro. Pero oiga, no porque seas merecedor, sino porque lo necesitamos. Hermano, el pueblo sin visión, ¿qué dice? Bueno, entonces necesitamos que Dios dé visiones. Ay, pero Señor, dame visión. Sí, pero no a ti. Y tal vez se las da al miope, hermano. Y aquel que ni mira. Ay, tuve una visión. Y uno dice: Señor, pero si ni mira. Estamos enfrente de la gracia y la misericordia de un Dios que dice: con amor eterno te he amado. Entonces fíjese que Pablo dice ahí, y esto me gustó: ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿No le parece fantástico eso, hermano? Mire, ¿sabe por qué me gusta a mí vivir en Estados Unidos? Por muchas razones, pero una de ellas es que cuando aquí hacen algo, hermano, ponen todas las herramientas para hacerlo. ¿Sí? Todas las herramientas. Eso es fantástico. Los constructores aquí, por ejemplo, van, hermano, valga el comercial, van a Home Depot. Hermano, ahí encuentran todas las herramientas para construir. Vaya a ver a nuestros pueblos cómo construyen. Hay que abrir una zanja aquí con un palo, con el palo, hermano. Y el pobre hombre suda y suda y suda, porque no tienen todas las herramientas. Nosotros estamos delante de un Dios que nos ha dado la gracia, y en la gracia nos da los dones. Pero no solo nos da uno o dos, nos da todos los dones que necesitamos para el peregrinaje. Por favor, voltee a que está a su lado y dígale: tú puedes ser uno de esos dones que yo necesito. Sobre todo si usted está soltera y el que está al lado también, dígale: de repente tú eres un don que yo necesito. ¿Qué don necesitas? A don Juan. Ahora, vamos al punto este. Porque lo que le quiero dejar yo a usted, hermano, es un pensamiento de madurez. De repente, la iglesia, hermano, la iglesia tenía todos los dones espirituales. Diga conmigo: todos los dones espirituales. Una vez más, todos los dones espirituales. Pero empezó a pasar un fenómeno de dificultad. Y es que empezaron a pelearse por los dones. Y unos decían: nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Cefas, nosotros somos de Apolos. Lo que voy a decir me puede costar más crítica y más censura. ¿Sabe que a veces las coberturas, lo que hemos hecho es dividir la iglesia? Porque nosotros somos de asambleas, nosotros bautistas, nosotros de llamada final, nosotros de tal cosa. Y no nos hemos dado cuenta que cuando Pablo dice: tienen todos los dones, dice: sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea Cristo, todo es vuestro.
¿Para qué quieres pertenecer a una élite si todo es tuyo? Por eso qué tremendo, mi hermano. Pero yo sé lo que estoy diciendo. Por eso a veces los ministerios apostólicos, hermano, tenemos que pedirle a Dios: Señor, dame facultad de razonamiento. Porque lo que estamos haciendo a veces es sectarizar la iglesia. Cuando Dios ha dado todos los dones. Y entonces Pablo, hermano, fíjese, dice: ay, ustedes, dice, ¿qué les está pasando? Porque me han dicho que ahí entre ustedes unos dicen: soy de Pablo, soy de Cefas, soy de Apolos. Y entonces Pablo dice en el versículo 13: ¿acaso Cristo está dividido en facciones? Ay, que me voy de esta cobertura para agarrar esta cobertura. ¿Facciones? Diga conmigo: facciones. Si tan lindo que es entender que sea este Pablo, sea Cefas, sea Apolos, todo es nuestro. No tienen que ir con Pablo, porque Pablo es agresivo. Pablo entrega a Satanás: vénganse conmigo, yo soy Apolos, yo sí predico bonito. Mire, eso es una tontería. Por favor, tenga la facultad de razonamiento, iglesia de Cristo. Por lo menos nosotros no hagamos lo mismo que hicieron los corintios. Ellos, los dones que recibieron, los empezaron de tal manera a usar que se sectarizaron. Los paulistas, hermano, mire, ¿hay algún guatemalteco aquí? Levante la mano. Porque voy a hablar mal de ustedes, hermano. Perdónenme, chapines. I am chapín too. Pero ¿sabe qué pasa en nuestra tierra? Puras sectas estamos haciendo, hermano. Usted tiene que ir, no vaya con aquellos. No, esos están mal. Aquí con nosotros sí. Y luego se dividen estos y no, este está mal. Ahora nosotros sí. Hermano, ¿sabe qué encuentra uno? Guerrilla. Y el ejército que debiera de estar conquistando está, hermano, allá, un montoncito allá cantando: somos los mejores, vamos a la patria celestial. Y nosotros allá, nosotros no somos como esos, hermano. Y la sangre de Cristo los compró. Y eran exactamente igual que nosotros. No merecían la gracia de Dios, pero Dios en su misericordia los escogió, los alcanzó, los lavó. Y ahora se sectarizaron. Y qué triste, hermano, cuando nosotros vemos que en la iglesia de Corinto habían los paulistas, los de la profundidad de la palabra, los pedristas, los de los milagros, los apologistas, los que sabían hebreo, griego y todo ese idioma feo, y los de Cristo, los que irrespetaban a los ministerios. Y entonces Pablo dice: ay, Corintios, dice, pero no cabe duda que Dios los quiere a ustedes, porque les ha dado todos los dones. Diga conmigo: todos los dones. Ahora, porque como voy a ir a un punto que es el ajo de mi mensaje, dígale a que está a su lado: yo bendigo a Dios por el don que tú eres, o por el don que tú tienes, o por los dones que tú tienes. Los necesito. Pero lo necesito no para que me destruyas, sino para que me ayudes. Porque algunos creen que el don de destrucción y el don de juicio y el don de condenación es de Dios. Jamás Dios va a destruir lo que compró con su sangre.
Pero algunos hermanos, como no tienen la facultad de poder razonar y discernir lo que están recibiendo, están del lado del enemigo y tienen el don de condenación. Y entonces llegan y dicen: el Señor me reveló que usted va rumbo al infierno. ¿Yo? Sí, usted. ¿Y qué hago para no irme al infierno? Y no le dan solución. Los corintios tenían todos los dones. Pero aquí voy al punto, mire, se lo voy a decir ya porque tengo hambre para irme a comer. Vuelvo a decirle que está a su lado: yo bendigo a Dios por los dones que tú tienes. Una vez más, please, one more time. Yo bendigo a Dios por los dones que tú tienes. Y si usted me dice: hermano, yo no tengo ningún don, páreme. Que no lo haya descubierto es otra cosa. Pero en el cuerpo de Cristo, en mi cuerpo, yo no tengo ningún miembro que no tenga algo que hacer. Hermano, los médicos dijeron: las amígdalas para nada sirven. ¿Cómo que para nada? Son los calentones que Dios puso en la garganta. Oh, dicen los dentistas: las muelas del juicio, sáqueselas, no sirven para nada. ¿Cómo que no sirven? El que no sepan ellos para qué sirven, no quiere decir que no sirven. El creador, el constructor, el arquitecto sabe por qué puso muelas del juicio. Las mujeres creen que esto es para colgar aretes. Ay, qué orejón eres. Es porque Dios dio la capacidad de alcanzar ondas satelitales. Un don de discernimiento así. Qué lindo cuando uno encuentra esos hermanos que tienen ese discernimiento así. Hermano, qué precioso es cuando sabemos nosotros que en el cuerpo de Cristo todos tenemos algo de Dios. Mire, ¿usted sabe cuál es la función del estómago? Es el que destruye la comida. Si usted ve a alguno ahí que solo destruyendo y destruyendo, ya sé que parte del cuerpo eres tú. Estómago. Y entonces Corinto era una iglesia bien bendecida, hermano, bien enriquecida. Y yo quiero que se lleve dos palabras. Una palabra que está ahí claro. Dice, por medio de él Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes. Cuando le pregunten de llamada final, mire, hay llamada final a hipócritas, ¿verdad? Oh, sí, hermano, si usted viera. Y hay también adúlteros y hay fornicarios. Hermano, si yo le contara a usted. A mí Dios, por eso me fui de ahí, porque yo no puedo estar. Dígame, ¿qué es lo que ves en la iglesia? ¿Los problemas o la gracia de Dios? ¿Qué es lo que tú ves? Porque Pablo, hermano, dice: doy gracias a Dios por la gracia que les ha dado en Cristo Jesús. Voy a parafrasear, porque aunque tienen problemas de carácter, tienen problemas de moralidad, tienen problemas diversos, Dios los ha bendecido con todos los dones. Fíjese usted que de repente al chismoso Dios le da profecía. Dice: ¿te gusta el chisme? Muy bien. Vamos a ayudar a este chismoso que profetice. Y te da el don de profecía para que hables lo de Dios y te calles lo tuyo, dice. Entonces, como ya habló, ya contó algo. Porque ¿cuál es la característica del chismoso? Decir algo, ¿verdad? Que sea novedad. Entonces Dios le dice:
di que estoy con ellos y que los amo. Se para la línea, así dice el Señor, yo estoy con ustedes. Sacó el chisme. ¿Cuántos le dicen, Padre, gracias por la gracia maravillosa que tú tienes? Pero aquí voy al punto. Me quedan 15 minutos. Fíjese usted que entonces les dio los dones. Hermanos, es que déjenme disfrutar este huesito de pollo. Ahora tienen todos los dones espirituales. Hermanos, ¿quiénes predicaban en Corinto? Pablo, Pedro, Apolos, a la pura crema, hermano. Sí, llegaban, los corintios llegaban. Hoy, ¿quién va a predicar hoy? Oh, tenemos de invitado al hermano Pablo. Ah, Pablo, aquí llegaban todos. Y el otro domingo, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro. Y el otro domingo, el apóstol Apolos. El apóstol Apolos. Y el otro domingo, algún otro apóstol. ¿Quiénes, hermano, cómo estaba de enriquecida esa iglesia? ¿Sabe la característica? Una de las características, porque hay muchos que se dicen apóstoles, pero una de las evidencias del apóstol es que imparte gracias espirituales, repartimiento del espíritu. Y de repente, hermano, llegaba Pablo y empezaban a aparecer dones. Llegaba Pedro y más dones. Llegaba Apolos y más dones. Hermano, de repente, si usted abre sus ojos espirituales, esa iglesia estaba enriquecida. Yo no quiero pertenecer a una iglesia pobre donde solo una candelita alumbra. Y a veces sin fuego, con puro humo. Porque un día le cuento algo, mire, el don de chisme, hermano. Un día me invitaron a una iglesia a mí. Yo me senté, hermano, y el Señor me dijo, mira, aquí estos no saben ni mi propósito ni el tiempo que están viviendo. Ay, dije, Señor, entonces están perdidos. Y perdidos en el espacio, Señor. Entonces me paré a predicar. Y de repente digo, hermanos, yo no sé cómo hay hombres que dicen que predicar es difícil, que como cuesta, que no tienen mensaje. Que si el pastor había dicho eso el día anterior, hermano. Pero como no habían dones, solo el humito ahí. Hermano, ¿y qué hace usted con una candelita que apenas alumbra, hermano? Usted nunca ha estado en los pueblos donde hay aquellos foquitos de luz de ocote, hermano. Que usted quiere ver la hora ahí y dice, ¿qué horas son? Pero imagínense Corinto. Corinto llegaba Pablo, llegaba Pedro, llegaba Apolos. Hermano, esa iglesia estaba iluminada, enriquecida en toda palabra y en todo conocimiento. ¿Se atrevería a hacer una oración conmigo? Levantar su mano derecha y decirle, Padre Dios, nosotros necesitamos mucho de tu gracia. Haz lo mismo que hiciste con Corinto, Señor. Enriquécenos, porque somos los más necesitados. Amén. Híjole, hermano. ¿Sabe qué va a pasar? Que las otras iglesias van a decir, ¿y por qué les da tanto Dios? Y se van a encelar y les va a dar envidia. ¿Por qué nos da tanto Dios? ¿Por qué no lo necesitamos, hermano? Yo estaba con unos pastores ahora que en este viaje hablando con ellos y sobre esto, y les dije, yo sí quiero ser así como Corinto, porque si al más pequeño lo va a enriquecer, yo quiero ser así. Y ahí anda el chiquito. Mire, como le voy a contar una experiencia. Un niñito así de unos tal vez 3 años. Su papá trabaja haciendo pues cosas de los vehículos y se encontró un reloj, hermano. Y entonces se lo dio al niño. Fíjese, el niño jugando con el reloj, hermano, así. Y de repente la hija mayor le dijo, papá, le dice, ¿por qué le diste este reloj al niño?
Dijo, ¿por qué me la encontré en un carro? No, papá, le digo, mira. Y le sacó el catálogo, mira cuánto vale. $6,000 ese reloj. Y el niño andaba jugando con... ¿Sí? ¿Entiende eso? A veces cuando somos los más pequeños, Dios dice, denle en el reloj, denle en el reloj. Y háganlo con sus dones de ciencia, de sabiduría, discernimiento de espíritus, milagros, sanidades. ¿Y por qué lo tienen ellos? Porque papá se lo da. Ahora, vamos al cierre. El hecho de que tengamos esa riqueza, 2 de Corintios capítulo 4, hermano, esto es bonito. Dice, déjeme llevarle a este pasaje. Cuando Pablo habla en 2 de Corintios, y me van a ayudar porque en esta Biblia no lo encuentro, donde Pablo dice, tenemos este tesoro. 4:7, gracias. ¿Sí? Porque tenemos este ay, Dios mío. Ahí está, en Corintios está, hermano. A ver los hermanos que tienen don de computadoras. Aleluya, gracias a Dios. ¿Ya ve cómo necesito los dones? Pero tenemos este tesoro, ¿qué dice? En vasos de... Ahora, se lo voy a leer en esta versión. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Ahora mire, analicemos esto y nos vamos a comer. Pero tenemos este tesoro, ¿en dónde? Entonces voltéese al que está a su lado y dígale, por favor, no te sientas orgulloso, jarrito. Pichelito de barro. Ahora si está gordito, dígale, barrilito de barro. ¿Por qué te sientes como que eres más que yo si también eres barro? Ahora oye, pero tenemos este tesoro, ¿en dónde? Ese es el problema. El problema es cuando vemos el barro. ¿Sí me entiende? El problema es cuando vemos la humanidad. El problema es cuando vemos, hermano, lo humano. Es cierto, Dios así trabaja. Dios no trabaja con gente perfecta, porque no hay ni uno perfecto en la tierra. Dios trabaja con gente de barro, y a veces tristemente se nos ve mucho el barro y estamos bien embarrados, hermano. Y entonces, ya te diste cuenta de los errores de ese pichilito de barro. Y entonces, ¿sabe qué hacemos? Entonces juzgamos el barro por sus errores, por sus dificultades. Y lo peor que hacemos, ¿sabe qué? Agarramos el pichelito de barro porque tiene problemas y lo retiramos. Y lo que tiene adentro, ¿sabe qué hacemos? Bañamos, tiramos el agua sucia con todo y el niño. ¿Verdad? Usted tuvo niños pequeños y jugaron y se llenaron de polvo, de tierra. Vino, los metió a un baño, los bañó, los limpió, los dejó. Y después, para tirar el agua sucia, lo tiró con todo el niño, ¿verdad que sí? ¿Usted qué hizo? Te sacó al niño.
Mire, esto va a doler, pero por favor, hagan un favor, dígale a que está a su lado, no seamos brutos, hombre. Tengamos capacidad de... Porque un ministro cometió un error, porque lo encontraron, porque hermano, me han escrito, ay, que fulano de tal, mire todo lo que ha hecho, y porque hay barro, voy a tirar la gracia. Porque hay errores, voy a tirar al ministro. Balaam, hermano. Balaam era un profeta divino, estaba caído, dice la Biblia, pero tenía los ojos abiertos. ¿Por qué lo llamaron? Porque tenía los ojos abiertos. ¿Me doy a entender, iglesia? Los dones y los llamamientos, dice Romanos, son irrevocables. Entonces, si Dios te dio a ti el don de sanidad, te lo da, ¿te lo va a quitar? Ay, pero es que ahora estoy malogrado, ¿te lo va a quitar? No, yo no tengo que ver el barro, tengo que ver la gracia. Por eso, como me gustó cuando llegó un hermano y me dijo, hermano pastor, yo vengo a que ore por mí. A mí no me importa si usted ha orado, ayunado, no ha hecho nada. Yo solo sé que Dios lo puso de autoridad y voy a recibir. Y dije, este no está viendo el barro, este está viendo la luz. Eso está como que mi santa madrecita diga, ay, ese es mi hijo, Mangos. El hijo es el barro. El que habla es el Hijo de Dios. El que tiene la revelación es el Hijo de Dios. Es lo que está dentro. Pero oiga, pero esa es madurez. Eso es entender que en la iglesia necesita. Hermano amado, mire lo que le voy a decir, qué tremendo don de chisme tengo hoy, hermano. Yo he tenido gente que profetiza, que tiene el don de profecía, que sé que están mal, pero Dios les dio el don. Y tengo la comprobación de que cuando hablan sucede. Y entonces yo digo, Señor, pero mira, esta bandida, Señor, cuando habla sucede. Pero Señor, mira, es patechucho. Entonces el Señor me dice, no, mire la patechucho, mira el don que le he dado. ¿Le estoy causando problemas? Porque muchos hermanos son seguidores de hombres buscando la perfección de los vasos. Pero ¿cómo va a haber perfección en el vaso de barro? ¿Sí me está entendiendo? ¿Cómo va a haber, cuando alguien le diga, usted no ha cambiado del todo? No me mire el barro, por favor, porque estoy embarrado. Mire lo que Dios me ha dado. Por eso decía Pablo, siempre doy gracias a Dios por los dones inmerecidos. Haga su focus así en su mente y diga, Dios mío, yo he estado viendo el barro y he estado perdiendo la luz. Por eso cuando la gente vio el barro, dijeron, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de María? Perdón, ¿era Jesús hijo de José y María? Pues ellos miraban a Jesús, el hijo de José y María. Y cuando le dice Pedro, tú eres el Cristo, ¿a quién estaba viendo? Al que estaba dentro del barro. Entonces voltéese al que está a su lado y dígale, mira lo que está dentro, no mire lo que está afuera. Y yo sé que el otro tiene don de sarcasmo y va a decir, ay, pero no se ve muy chiquito, pero va a crecer. Porque aunque este hombre se desgaste, tenemos adentro a alguien que se está robusteciendo en la fe. Ese es el don, esa es la gracia. Entonces, hermano, déjenme cerrar mi mensaje de hoy. Tal vez el mensaje le hubiéramos puesto, hagamos focus, ¿verdad?
Porque si no va a tener la fotografía toda así, borrosa. ¿Y quién predicó usted? Sí, no se va a ver, pero si haces focos. Cuando tú ves que Dios usa a una persona, cuando tú ves que Dios le da una gracia a una persona, ¿se la va a quitar Dios? ¿Y entonces por qué los desechamos? That is the question. Si el don quedó ahí, ¿por qué lo desecho? Porque digo, no, es que ese hermano, fíjese que hizo esto. Sí, el barro pudo haber hecho muchas cosas, pero ¿y la gracia? ¿Y el manto? ¿Y el don? ¿Y la unción? ¿Se la vamos a quitar nosotros? Si no se la dimos nosotros, se la dio Dios. Y entonces, ¿sabe qué hacemos? Nosotros somos de Pablo, de Cefas y de Apolos. Y el Señor mira desde el cielo y dice, ¿dónde está mi pueblo? Dice, ay, puros guerrilleros estos. Ve, los del grupito tal, los de la misión tal, los de la cobertura tal. Ay, hermano, no. Debo de curarme en salud. Yo no quiero dar cobertura para hacer sectarismo. A mí no me interesa el sectarismo. Para mí la iglesia de Cristo es una. Donde hayan lavados con la sangre de Cristo, donde haya gente llena del Espíritu Santo y donde tenga el testimonio del Espíritu. Y puede ser que se vistan raro, porque allá en mi pueblo hay hombres de Dios, hermano, que están llenos del Espíritu, que usan faldita. Y yo digo, yo no les miro la falda, les miro las piernas, hermano. Digo, con esas piernas no me pondría falda yo, pero bueno, allá ellos. Pero cuando los veo ministrar, hermano, con un español que da risa, pero cuando los oigo predicar, digo, no, Señor, te bendigo. Porque eso que ese cuate tiene, se lo diste tú. Yo le pregunto, ¿es eso del diablo o es madurez mental? Cierre sus ojitos. Padre Dios, esta mañana te damos gracias que en tu misericordia tú nos muestras en tu palabra ese propósito tan hermoso. Y así como Corinto, Señor, fue enriquecido en todas esas maravillosas gracias, Señor, nosotros necesitados, te pedimos, Señor, enriquece tu iglesia con los dones, los ministros. Gracias, Señor. ¿Quieres decirle, Señor, gracias por el don que me has dado? Permíteme usarlo para edificar tu iglesia. Permíteme usarlo para edificar tu iglesia. Permíteme usarlo para unir tu pueblo. Permíteme usarlo para acercar a otros a esa bondad. Y dame la oportunidad y la gracia de ver, Señor, la unción y no ver el barro. Permíteme declarar sobre ti una palabra. Recibe de Dios. Recibe de Dios. Ahora que estaba en Guatemala, Dios me dijo algo a través de un pastor.
dentro de muchas cosas, me dijo: yo conozco tus problemas. Y le dije: Señor, ¿tú conoces mis problemas? Y te quiero decir, iglesia, que Dios conoce tus problemas. Dios conoce tus dificultades. Dios conoce lo que estás pasando, lo que estás viviendo, tus conflictos. Pero eso no hace que la gracia de Dios se aparte, ni que el amor de Dios te deseche, sino al contrario, Él va a dar riqueza para ayudarte, riqueza espiritual. Quizás una palabra, quizás una administración, una liberación. Dios lo va a hacer, porque lo necesitas y lo necesito. Quizás un llamado a la oración, al ayuno. Esa es gracia, riqueza espiritual, porque lo necesitas. Recibe de Dios, recibe de Dios, recibe de Dios. Dile: Señor, así yo anhelo como Corinto ser enriquecido, Señor. Yo anhelo como esa iglesia, esos dones, esos ministerios. Hoy te buscamos con todo el corazón. Recibe de Dios, recibe de Dios. Levanta tu ánimo esta mañana. Vasito de barro con gloria interna. Que tu barabashena barabasen barabaraba. Y kenta barabasheta manana. Katadeya sandara babarana. Kim sererarararaba sendarararaba. Yes, katabarabarabra. Que toma mama shehendararararara.